Un pequeño acto de bondad y una noche de compasión cambiaron para siempre el rumbo de la vida de Arlette. Antes de continuar, les hago una petición desde el corazón: suscríbanse al canal. ¿Por qué? Porque cuando se suscriben, parece como si en todo el universo se encendiera una pequeña luz. Y gracias a esa luz, puedo crear para ustedes nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube les enviará la notificación de los nuevos capítulos. Arlette tenía apenas 13 años cuando la vida le enseñó, sin aviso, lo frágil que podía ser todo. Hasta ese momento su mundo era pequeño, sencillo, pero estable. Un padre que salía cada mañana a trabajar con las manos cansadas, una madre cuya salud ya empezaba a quebrarse, y un hogar modesto que, aunque nunca estuvo lleno de lujos, sí lo estaba de dignidad. Pero ese equilibrio se rompió el día en que su padre no regresó a casa. Una enfermedad silenciosa, de esas que no avisan ni esperan, se lo llevó en pocos meses, dejando tras de sí un vacío que no solo fue emocional, sino también profundamente material. La ausencia del padre no solo significó dolor. Significó cuentas impagas, medicamentos que no podían comprarse y un alquiler que comenzó a acumular retrasos. La madre de Arlette hacía lo posible por mantenerse fuerte, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Cada tos, cada mareo, era un recordatorio de que la enfermedad avanzaba mientras el dinero desaparecía. Arlette observaba todo en silencio, guardando el miedo en el pecho, tratando de no llorar para no preocupar más a su madre. El día que el dueño del piso tocó la puerta, Arlette lo entendió todo sin necesidad de palabras largas. Les dio poco tiempo. Demasiado poco para alguien que no tenía a dónde ir. No hubo gritos ni discusiones, solo una resignación amarga. Empacaron lo esencial en una bolsa vieja, dejando atrás recuerdos que no cabían en las manos. Al cerrar la puerta, Arlette sintió que no solo perdía una casa, sino el último rastro de la vida que conocía. La calle no fue inmediata, pero tampoco tardó. Dormían donde podían, a veces en casas prestadas, otras en rincones olvidados. Arlette tomó una decisión que le dolió más de lo que mostró: dejó la escuela. No por falta de sueños, sino por exceso de responsabilidades. Alguien tenía que traer comida, alguien tenía que pagar los medicamentos. Y ese alguien, sin decirlo, se convirtió en ella. Comenzó a trabajar de cualquier forma honesta que encontraba. Limpió escaparates, ayudó a cerrar puestos al final del día, recogió lo que otros descartaban y lo transformó en sustento. Caminaba largas horas, con los pies cansados y el estómago vacío, pero con la cabeza en alto. Nunca pidió limosna. No porque no la necesitara, sino porque dentro de ella vivía una voz, heredada de su familia, que le decía que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. No fue fácil. Hubo días en los que volvió con las manos casi vacías y noches en las que el hambre no la dejaba dormir. Hubo miradas que juzgaban y palabras que dolían más que el frío. Personas que pasaban de largo, otras que se reían, algunas que fingían no verla. Arlette aprendió pronto que la indiferencia podía ser más dura que la pobreza. Aún así, algo dentro de ella se negó a romperse. Tal vez era el recuerdo de su padre, o la mirada cansada de su madre que aún intentaba sonreírle. Tal vez era una fuerza silenciosa que crecía en la adversidad. Arlette no se permitió odiar al mundo. No se permitió volverse dura por dentro. Sufría, sí, pero seguía creyendo que la vida podía cambiar. Con el paso del tiempo, cuando la situación se estabilizó apenas lo suficiente, Arlette tomó otra decisión difícil: volver a estudiar. No fue un regreso triunfal ni sencillo. Fue un camino lleno de obstáculos. De día trabajaba, de noche estudiaba. Leía con los ojos pesados, luchando contra el sueño, repasando lecciones mientras el cuerpo pedía descanso. Muchas veces dudó. Muchas veces pensó que no lo lograría. Había meses en los que el dinero no alcanzaba para todo. Elegía entre pagar una cuota o comprar algo mejor para comer.
Había días en los que la enfermedad de su madre empeoraba y Arlette sentía que el mundo se le venía encima. Pero aún así, no se detuvo. Cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria contra todo lo que intentaba frenarla. Y entonces llegó aquella noche que cambiaría su vida sin que ella lo supiera. Una noche de lluvia intensa, de esas que calan hasta los huesos. Arlette llevaba horas intentando ganar lo suficiente para comprar algo caliente. Estaba empapada, cansada y al borde de rendirse. Cada puerta que tocaba se cerraba sin palabras o con frases frías que la dejaban aún más sola. Cuando ya casi no tenía fuerzas, se detuvo frente a un edificio viejo. Dudó. Pensó en seguir caminando, pero algo la impulsó a tocar. La puerta se abrió y apareció una chica de su edad. Sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Arlette habló con voz baja, sin dramatizar, sin exagerar. Solo dijo la verdad. Minutos después, una mujer apareció detrás. Observó a Arlette con atención. No vio a una mendiga, vio a una niña luchando por mantenerse de pie. No hicieron preguntas incómodas. No pidieron explicaciones. Simplemente abrieron la puerta. Esa noche Arlette encontró algo que creía perdido. Un lugar seguro. Ropa seca. Comida caliente. Y algo aún más valioso, respeto. Nadie la trató como menos. Nadie la miró con lástima. La trataron como a un ser humano. Al irse, con el corazón lleno y los ojos brillando, Arlette no hizo promesas grandiosas. Solo guardó ese gesto en lo más profundo de su alma. Sin saberlo, en ese momento nació una fuerza que la acompañaría toda la vida. Los días que siguieron a aquella noche no fueron mágicos ni fáciles, pero algo había cambiado dentro de Arlette. No era que sus problemas hubieran desaparecido, ni que la pobreza se hubiera ido de repente. La realidad seguía siendo dura. Seguía despertando temprano, trabajando largas horas y estudiando cuando el cuerpo ya no daba más. Pero ahora había una chispa nueva, una certeza silenciosa de que no todo estaba perdido, de que incluso en los peores momentos podían aparecer personas capaces de cambiar una vida con un gesto simple. Arlette volvió a su rutina con más determinación que antes. Cada vez que el cansancio la vencía, recordaba aquella puerta que se abrió sin condiciones. Recordaba el calor, la comida sencilla, la mirada limpia de esa mujer y su hija. No las volvió a ver, ni supo sus nombres, pero su recuerdo se convirtió en un ancla. Una prueba de que la bondad existía, incluso cuando parecía invisible. Volver a estudiar fue uno de los mayores desafíos de su vida. No tenía los recursos, ni el tiempo, ni las condiciones ideales. Estudiaba en espacios prestados, con libros usados y cuadernos incompletos. Muchas noches leía con una vela encendida porque no siempre había electricidad suficiente. Otras veces se quedaba dormida sobre las hojas, con el lápiz aún en la mano. Al despertar, sentía frustración, pero nunca vergüenza. Sabía que estaba haciendo todo lo que podía. Había momentos en los que pensaba en abandonar. Cuando las notas no eran las mejores, cuando un pago se atrasaba, cuando su madre empeoraba y necesitaba cuidados constantes. En esos instantes, la culpa intentaba devorarla. Se preguntaba si estaba siendo egoísta por insistir en estudiar, si no sería mejor resignarse a sobrevivir sin soñar. Pero algo dentro de ella siempre respondía lo mismo: rendirse no era una opción. Trabajaba en lo que aparecía. Cambiaba turnos, aceptaba tareas extras, aprendía rápido. No porque alguien se lo exigiera, sino porque entendía que cada pequeño ingreso era una pieza más del rompecabezas. Aprendió a organizar cada moneda, a separar lo indispensable de lo prescindible. No había espacio para el desperdicio, pero tampoco para la queja. Con el tiempo, Arlette logró completar su formación básica y luego avanzar hacia estudios más específicos relacionados con el cuidado de la salud. No fue un camino recto. Hubo pausas obligadas, retrocesos y reinicios. Pero cada vez que volvía a empezar, lo hacía con más fuerza.
No estudiaba solo para tener un título, sino porque había entendido el valor de sanar, de cuidar, de devolver un poco de lo que la vida había intentado quitarle. Cuando finalmente terminó su formación, llegó una oportunidad que parecía pequeña, pero que para ella significaba el inicio de algo grande. Consiguió trabajo en un centro privado de rehabilitación. No era un puesto importante, ni bien pagado. Era exigente, agotador y muchas veces emocionalmente duro. Pero era honesto. Y, sobre todo, era un lugar donde podía ayudar. Arlette se entregó por completo. Escuchaba, acompañaba, aprendía de cada paciente. No veía números, veía historias. Personas rotas, cansadas, algunas olvidadas por todos. En cada una de ellas reconocía algo de sí misma. Por eso hacía más de lo que le pedían. No para destacar, sino porque no sabía hacerlo de otra forma. Con su primer salario estable tomó una decisión clara. Empezó a ahorrar. No grandes cantidades, sino pequeñas sumas constantes. Renunció a cualquier gasto innecesario. Vivía con lo justo, incluso cuando podía permitirse un poco más. Sabía que ese sacrificio tenía un propósito. Mes a mes, su ahorro crecía lentamente, como una semilla bajo tierra. Cuando ya tenía algo reunido, se atrevió a dar un paso más grande. Fue al banco. Sentada frente a un escritorio frío, con papeles que no siempre entendía del todo, pidió un préstamo. No para lujos, no para comodidad, sino para un sueño que había empezado a tomar forma en su interior. No fue fácil que confiaran en ella. Dudaron, hicieron preguntas, pidieron garantías. Arlette respondió con honestidad y paciencia. Al final, el crédito fue aprobado. Ese fue uno de los momentos más decisivos de su vida. No porque el dinero lo cambiara todo de inmediato, sino porque por primera vez alguien apostaba por su visión. Arlette sintió miedo, sí, pero también una responsabilidad enorme. Sabía que no podía fallar. No solo por ella, sino por todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Siguió trabajando mientras preparaba su proyecto. No dejó su empleo. No tomó atajos. Dormía poco, pensaba mucho y avanzaba despacio. Cada decisión la meditaba. Cada euro tenía un destino claro. No había espacio para errores grandes, pero sí para aprender de los pequeños. Años después, aquello que empezó como un sueño silencioso se convirtió en realidad. Arlette abrió su propio centro de rehabilitación. No era lujoso, pero era humano. Un lugar donde las personas no eran tratadas como casos, sino como vidas que merecían una segunda oportunidad. Desde el primer día dejó claro cuál sería la base de todo: respeto, empatía y dignidad. La gente empezó a llegar. Algunos por recomendación, otros por necesidad. Arlette no preguntaba cuánto podían pagar antes de escuchar su historia. Sabía que no todos podían hacerlo. Y sabía, mejor que nadie, lo que significaba estar del otro lado. Sin saberlo, el destino ya estaba preparando un reencuentro. Uno que pondría a prueba todo lo que Arlette había construido, no solo como profesional, sino como ser humano. Un reencuentro que cerraría un círculo iniciado muchos años atrás, en una noche de lluvia. El centro de rehabilitación de Arlette comenzó a crecer de una forma silenciosa pero constante. No por campañas llamativas ni promesas vacías, sino por algo mucho más poderoso: el trato humano. Quienes entraban por esas puertas sentían que allí no eran juzgados, que alguien los miraba a los ojos y los escuchaba de verdad. Arlette estaba presente en cada detalle. Llegaba temprano, se iba tarde, conocía a cada paciente por su nombre y su historia. Para ella no eran números ni expedientes, eran personas que, como ella alguna vez, habían tocado fondo. A pesar de que el trabajo era duro y las responsabilidades enormes, Arlette no olvidaba de dónde venía. Seguía viviendo de forma sencilla, cuidando cada gasto, pagando puntualmente el préstamo del banco.
Había meses en los que apenas quedaba algo después de cubrir salarios, alquiler y suministros, pero nunca se arrepintió. Sabía que estaba construyendo algo más grande que un negocio. Estaba construyendo un lugar donde la esperanza tenía espacio. Con el paso del tiempo, el centro comenzó a recibir casos cada vez más delicados. Personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, historias marcadas por el abandono y la soledad. Arlette escuchaba sin prisas, aunque por dentro muchas veces se le removían recuerdos que creía superados. Cada historia le recordaba lo frágil que podía ser la vida y lo importante que era no cerrar el corazón. Una mañana cualquiera, mientras revisaba expedientes, un nombre llamó su atención. No fue inmediato, pero algo en su interior se tensó. Leyó la edad, el diagnóstico, la situación económica. Paciente derivada en estado grave. Necesitaba atención urgente y prolongada. Arlette respiró hondo. Aún no había visto el rostro, pero algo le resultaba inquietantemente familiar. Cuando la paciente llegó al centro, acompañada por su hija, el tiempo pareció detenerse. Arlette levantó la mirada y, en un instante, los años desaparecieron. Frente a ella estaba la mujer que, una noche de lluvia, le había abierto la puerta cuando nadie más lo hizo. El rostro estaba más envejecido, el cuerpo más frágil, pero la mirada era la misma. Una mezcla de cansancio y bondad. La hija no la reconoció. Para ella, Arlette era simplemente la directora del centro, una profesional más. Pero Arlette sí recordó. Recordó el calor del hogar, la ropa seca, la comida compartida sin preguntas. Recordó cómo aquella noche le devolvió la fe cuando estaba a punto de perderla. No dijo nada en ese momento. Se limitó a actuar con profesionalismo. Revisó informes, habló con el equipo médico, organizó el plan de atención. Sabía que el tratamiento sería largo y costoso. Sabía también que la mujer no tenía los recursos para afrontarlo. La hija, visiblemente preocupada, preguntó en voz baja cómo podrían manejar los pagos. Arlette la escuchó en silencio. Esa noche, cuando el centro quedó en calma, Arlette se quedó sola en su oficina. Cerró la puerta, apoyó las manos sobre el escritorio y dejó que las emociones la alcanzaran. No lloró por tristeza, sino por la claridad del momento. Entendió que la vida le estaba ofreciendo algo más que una prueba profesional. Le estaba dando la oportunidad de cerrar un círculo. Al día siguiente tomó una decisión. Habló con administración, ajustó presupuestos, reorganizó fondos. No fue impulsiva. Fue firme. Asumió personalmente el costo total del tratamiento. No como caridad, no como exhibición de generosidad, sino como un acto de justicia silenciosa. Nadie más tenía que saberlo. Los días pasaron y la mujer comenzó a mejorar poco a poco. Cada avance era celebrado como una victoria. La hija no entendía cómo todo se estaba resolviendo sin presiones, sin exigencias de pago inmediato. Algo no cuadraba, pero el alivio era mayor que las dudas. Solo agradecía en silencio. Cuando finalmente llegó el momento del alta, la mujer pidió hablar con Arlette. Estaba más fuerte, más despierta. La observó con atención y, de pronto, algo se encendió en su memoria. La miró a los ojos, inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa que sentía que ya la conocía de antes. Arlette sonrió. No una sonrisa profesional, sino una cargada de historia. Le contó todo. Le habló de aquella noche de lluvia, de la niña empapada que llamó a su puerta sin saber que estaba llamando también a su destino. Le dijo que nunca había olvidado ese gesto, que lo había llevado consigo en cada paso, en cada sacrificio, en cada decisión. La mujer rompió en llanto. La hija también. No podían creerlo. Arlette terminó con una frase simple, pero profunda. Dijo que esa deuda había sido saldada hacía muchos años, con una sopa caliente, un lugar seguro y un poco de humanidad. Que no hacía falta agradecer nada más. Que así funcionaba la vida cuando uno no cerraba el corazón.
Ese día, al verlas irse, Arlette sintió una paz que nunca antes había conocido. No la paz del éxito ni del reconocimiento, sino la de saber que todo había tenido sentido. Que el dolor no había sido en vano. Que la bondad, cuando es verdadera, encuentra siempre el camino de regreso. Y así, mientras el centro seguía recibiendo personas que necesitaban ayuda, Arlette continuó trabajando con la misma humildad de siempre. Sabiendo que cada pequeño acto podía cambiar una vida. Sabiendo que, a veces, una puerta abierta en el momento justo puede escribir una historia entera. Después de aquel reencuentro, algo profundo se acomodó dentro de Arlette. No fue un final, sino un nuevo comienzo. Durante años había caminado con la sensación de que su vida estaba hecha de esfuerzos encadenados, de batallas superadas una tras otra. Pero ahora entendía que todo había estado conectado desde el principio. Cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada decisión difícil, habían sido pasos necesarios para llegar justo a ese momento. El centro de rehabilitación siguió funcionando con la misma intensidad, pero Arlette comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no era solo el lugar que había construido con sudor y disciplina, sino una extensión de su propia historia. En cada pasillo veía reflejada a la joven que había sido. En cada paciente reconocía el miedo, la esperanza y la fragilidad humana. Y eso la hacía aún más cuidadosa, más presente, más humana. No todo era sencillo. Administrar el centro seguía siendo una tarea pesada. Había días en los que los gastos superaban los ingresos, en los que las decisiones no eran populares, en los que tenía que decir que no, incluso cuando el corazón le pedía lo contrario. Arlette aprendió que ayudar no siempre era fácil, y que la responsabilidad también podía doler. Pero nunca perdió el rumbo. Siempre volvía a la misma pregunta: ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo humano? Las historias que llegaban al centro eran duras. Personas que habían sido olvidadas por sus familias, otras que habían perdido todo por una enfermedad repentina, algunas que no tenían a nadie que respondiera por ellas. Arlette escuchaba con atención, sin prisa, sabiendo que a veces lo único que alguien necesita es ser escuchado sin juicio. No prometía milagros, pero sí compromiso. Y eso, para muchos, era suficiente para empezar a sanar. Con el tiempo, su forma de trabajar comenzó a generar un impacto más amplio. Profesionales jóvenes se acercaban al centro no solo por un empleo, sino porque querían aprender de ese enfoque distinto. Arlette no se presentaba como ejemplo, pero su coherencia hablaba por ella. Enseñaba con acciones, no con discursos. Repetía que la técnica era importante, pero que sin humanidad no servía de nada. En medio de todo eso, la mujer a la que había ayudado volvió varias veces al centro, ya no como paciente, sino como visitante. A veces llevaba algo de comida, otras solo pasaba a saludar. Se sentaba a conversar con Arlette, como si el tiempo hubiera tejido entre ellas un lazo invisible. Hablaban poco del pasado, pero lo entendían todo. No hacía falta explicaciones largas. Había una gratitud compartida que no necesitaba palabras. La hija, ahora más tranquila, miraba a Arlette con una mezcla de admiración y asombro. Para ella, descubrir que aquella chica empapada de años atrás se había convertido en la mujer que salvó a su madre fue una lección que nunca olvidaría. Comprendió que la vida podía dar vueltas inesperadas y que ningún acto de bondad era pequeño. Arlette, por su parte, no permitió que esa historia se convirtiera en un motivo de orgullo vacío. Nunca la contó como una hazaña. Para ella no era un logro, era un cierre. Una confirmación de que había elegido el camino correcto. Cada vez que dudaba, cada vez que el cansancio la alcanzaba, pensaba en esa noche de lluvia y en cómo una decisión simple había cambiado dos destinos. Hubo momentos en los que el pasado regresó con fuerza. Recuerdos de la calle, del hambre, de la incertidumbre. No como dolor, sino como memoria viva. Arlette entendió que no tenía que olvidar de dónde venía para avanzar. Al contrario, ese recuerdo era lo que la mantenía con los pies en la tierra. Lo que le impedía volverse indiferente.
Con los años, el centro se consolidó como un lugar de referencia. No por su tamaño, sino por su esencia. Personas que no tenían recursos encontraban allí una oportunidad. No siempre gratuita, pero sí justa. Arlette creía firmemente que la dignidad no estaba en regalarlo todo, sino en ofrecer alternativas reales. En acompañar, no en humillar. A veces, por las noches, cuando el centro quedaba en silencio, Arlette caminaba por los pasillos apagando luces. Se detenía un momento, respiraba hondo y agradecía en silencio. No por el éxito, sino por haber resistido. Por no haberse rendido cuando todo parecía perdido. Por haber mantenido el corazón abierto cuando cerrarlo habría sido más fácil. Sabía que la vida no le debía nada. Todo lo que tenía lo había construido paso a paso. Pero también sabía que no lo había hecho sola. Que en el camino hubo manos tendidas, puertas abiertas, gestos pequeños que marcaron diferencias enormes. Y entendía, más que nunca, que su responsabilidad ahora era ser esa puerta para otros. Porque si algo había aprendido, era que el verdadero sentido de salir adelante no estaba en llegar más lejos que los demás, sino en no olvidar nunca a quienes aún estaban luchando por levantarse. Y que la justicia de la vida, aunque lenta, siempre encontraba la forma de equilibrar las cosas. Con el paso de los años, Arlette entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. No porque la contara en voz alta, sino porque se reflejaba en cada decisión que tomaba y en cada persona que cruzaba la puerta de su centro. Su vida se había convertido, sin proponérselo, en un testimonio silencioso de lo que puede surgir cuando alguien se niega a rendirse y decide seguir adelante con dignidad, incluso cuando todo parece estar en contra. Nunca se vio a sí misma como un ejemplo. De hecho, cada vez que alguien intentaba elogiarla, desviaba la conversación. Decía que había tenido suerte, que había trabajado duro, que simplemente hizo lo que creyó correcto. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había sido una cadena de decisiones difíciles tomadas en momentos críticos. Decisiones de no odiar, de no endurecerse, de no cerrarse al mundo. Arlette siguió ampliando su centro poco a poco. No con grandes inversiones ni crecimiento acelerado, sino con pasos firmes y responsables. Incorporó nuevos servicios, formó a su equipo con una filosofía clara y mantuvo siempre una regla inquebrantable: nadie sería tratado como un caso perdido. Para ella, cada persona merecía al menos una oportunidad real de sanar, de reconstruirse, de volver a creer. A veces, cuando hablaba con pacientes que estaban a punto de rendirse, no necesitaba decir mucho. Les hablaba desde la experiencia, no desde la superioridad. Les decía que entendía el cansancio, que entendía el miedo, que había estado ahí. Y esa sinceridad, desnuda y humana, hacía más que cualquier discurso motivacional. La mujer que una vez le abrió la puerta siguió visitándola durante años. Ya recuperada, caminaba despacio, pero con una serenidad nueva. Cada visita era un recordatorio vivo de que el tiempo no borra las verdaderas conexiones. Nunca hablaron de dinero, nunca de deudas. Ambas sabían que lo que las unía iba mucho más allá de cualquier cifra. Era una historia compartida, un lazo tejido por la humanidad en su forma más pura. La hija, por su parte, eligió un camino de servicio. Inspirada por todo lo vivido, decidió dedicarse a ayudar a otros desde su propio lugar. Arlette la observaba con una sonrisa discreta, consciente de que la bondad no solo vuelve, sino que se multiplica. Una sola noche de compasión había generado ondas que seguían expandiéndose con los años. Hubo días en los que Arlette se permitió mirar atrás. No con nostalgia, sino con respeto por la persona que había sido. Aquella niña que caminaba bajo la lluvia sin saber si alguien abriría la puerta. Aquella joven que estudiaba con los ojos cansados y el corazón lleno de dudas. Aquella mujer que firmó un préstamo con miedo, pero también con esperanza. Todas esas versiones de sí misma convivían en ella, recordándole que nada había sido fácil, pero todo había valido la pena.
Nunca olvidó las noches de silencio, cuando parecía que nadie veía su esfuerzo. Tampoco olvidó las miradas duras, los rechazos, las puertas cerradas. Pero eligió no quedarse ahí. Eligió quedarse con lo otro. Con la mano tendida. Con el gesto desinteresado. Con la humanidad que aparece cuando menos se espera. Arlette comprendió que la vida no siempre es justa en el momento en que ocurren las cosas. Que muchas veces el dolor llega sin explicación y la recompensa no es inmediata. Pero también aprendió que nada se pierde cuando se actúa con integridad. Que cada acto sincero deja una huella, aunque no sepamos cuándo ni cómo volverá. Al final, su historia no es solo la de alguien que superó la pobreza o logró el éxito profesional. Es la historia de alguien que eligió no volverse indiferente. Que decidió creer en las personas cuando habría sido más fácil desconfiar. Que entendió que ayudar no es salvar, sino acompañar. Y esa es la verdadera lección que deja Arlette. Que no sabemos el impacto real de nuestros actos. Que una sopa caliente, una noche de refugio, una puerta abierta en medio de la tormenta pueden cambiar una vida entera. Que nadie es demasiado pequeño para hacer el bien, ni demasiado grande para necesitarlo. Porque al final, la vida tiene una forma muy particular de equilibrar las cosas. No siempre cuando queremos, no siempre como esperamos. Pero lo hace. Y cuando lo hace, nos recuerda que la bondad auténtica nunca se pierde. Siempre encuentra el camino de regreso.